entender que hay que aprender a reconocer que uno está pasando por un momento difícil, entender que hay que reconocer y aprender a pedir ayuda, y como sociedad, como familia también entender y que hay que aprender, ¿no? Para poder reconocer algunos signos de alerta o alguna modificación en la conducta de nuestros seres queridos. Para tratar de aprender un poco más y de entender un poco más, ya estamos en contacto con Anabela Serventi, quien es psicóloga y a quien le agradecemos. Anabela, gracias antes que nada por estos minutos. No, por favor, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo debemos comportarnos como sociedad? Porque creo que es una lucha que debemos dar en conjunto, ¿no? Contra un flagelo tan duro como es el suicidio. Sí, mira, hay muchas cosas para hacer en la sociedad porque el suicidio es una problemática que es multisistémica y multifacética, ¿sí? Es decir, no hay una única causa que lleve a este efecto, entonces tenemos que tener en consideración la importancia de todos los actores sociales frente a esta problemática. Mira, para ponernos en contexto un poco del nivel de problemática del que estamos hablando, te pregunto más o menos cuánta gente hay en el estudio hoy ahí con ustedes. Y acá debemos ser aproximadamente 10 personas. Entre estudio, redacción Bien. Y demás, sí. Que se ven todos los días al hacer el programa y que se quieren y que hay camaradería y demás, ¿no? Vos sabés que en Argentina entre 2023 y 2025 la estadística se da de un reporte de 22 intentos de suicidio por día. Ok, es muchísimo. Es muchísimo, ¿no? Y rangos etarios... Más del doble de la gente que tenés vos ahí alrededor, ¿no? Digo, esto para tomar magnitud, ¿no? Digo, nos miramos alrededor y decís, toda esta gente podría no estar acá, ¿no? Y en la población más vulnerable son los chicos entre 10 y 19 años. En esa franja etaria, entre los 10 y los 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. La primera son los accidentes de tránsito. ¿Se puede preguntar por qué? ¿Es una pregunta válida? Sí, decime. Sí, ¿se puede preguntar por qué? Digo, ¿es una pregunta válida por qué pasa esto? Sí, es porque una me parece difícil válida. también entender o preguntar por qué pasa esto sin entender lo que está pasando por la cabeza de las personas, por los sentimientos de las personas y demás. Por eso me parece una pregunta fuerte, por eso quería consultarte. No, tenemos que hablar de esto. Es una pregunta válida y tenemos que poder nombrar las cosas por su nombre, porque justamente, mira, el suicida no es una persona que quiere morir. El suicida lo que quiere es dejar de sufrir y no encuentra cómo, ¿bien? Y esto tiene mucho que ver con los espacios de escucha y aceptación que puedan o no encontrar las personas. De hecho, fíjate, en cuanto a los intentos de suicidio, ¿sí? Los intentos son cometidos más por las mujeres, ¿sí? Pero la consumación, la estadística es más alta en los hombres. ¿Por qué? Porque los varones son los que están menos acostumbrados y los que tienen menos espacios en la sociedad para hablar de sus vulnerabilidades y de lo que les pasa. Sí. Bien, entonces empiezan a sentirse acorralados y la salida que encuentran para dejar de sufrir es esta. Bien, por eso te digo, tenemos que hablar muy claramente de esto. De hecho, bueno, yo le pasé a Vero, a su produ ahora hace un ratito, la línea de atención en emergencias de salud mental para todo el país. También en UNICEF hay informes, de hecho esto después se los paso si quieren, hay informes de cómo la prensa debe comportarse y comunicar este tipo de situaciones que les puede servir a ustedes. Hay también una linda guía del Ministerio de Salud que ayuda a entender a los actores sociales qué tenemos que hacer con esto, ¿bien? Anabela, dame 2 segunditos porque tenemos el número en pantalla, pero también queremos decirle a la gente en Radio City que nos está acompañando en toda la provincia, la línea gratuita en todo el país es 0800-999-0091, 0800-999-0091, más allá de las líneas también de asistencia, ¿no? Y de contención que tenemos en la provincia de Jujuy. Sí, exacto. Hay líneas locales de los centros de atención a suicidas y esta es particularmente de emergencias en salud mental. Bien, esto pueden recurrir cualquier persona de cualquier parte del país. En el proceso de suicidalidad, se llama así, ¿sí? Proceso de suicidalidad, porque como les decía, no es una única causa para este efecto, sino que es una cuestión mucho más compleja. Se tiene en cuenta desde las primeras ideas y pensamientos suicidas, que empiezan a convertirse en intrusivos, ¿sí? A la planificación, la ideación, la percepción de vulneración de derechos, ¿sí? La ideación, la tentativa y la consumación del acto suicida. ¿Bien? Es decir, es un proceso bien largo donde podemos intervenir los actores sociales. ¿Cómo podemos intervenir? Tenemos que tener en cuenta que es un mix entre factores socioculturales, entre vulnerabilidades psicopatológicas y además ambientales, ¿sí?
Los chicos, por eso te decía que esa es la población más vulnerable, porque los chicos suelen, por ejemplo, sufrir acoso escolar, maltratos, situaciones de violencia intrafamiliar, sentirse desesperanzados respecto de su proyecto futuro, sentir que lo que les gusta hacer no van a poder vivir de eso, ¿sí? Hoy hay mucho ciberacoso, ¿no? Digo, esto a los chicos los expone de una manera que es muy difícil recuperarse, ¿no? Con la viralización de videos íntimos, de fotos alteradas por inteligencia artificial. Eso está causando estragos en la población adolescente, por ejemplo, ¿sí? La carencia de sostén afectivo también, el abuso de sustancias, embarazos no deseados, esas son las vulnerabilidades más típicas, ¿sí? Y en los adultos tiene que ver sobre todo con esto de no poder hablar de lo que les pasa. Hay adultos que, por ejemplo, son muy hábiles, son excelentes profesionales, de afuera parece que tienen todo solucionado y justamente no se les habilita a tener problemas, ¿no? Es como, pero justo vos te vas a sentir así con todo lo que tenés, con todo lo que sabés. Espera que cruce la puerta de casa y te cuento. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces se subestima y la persona se ve como que no puede hablar de esto, que no encuentra dónde, ¿bien? Y eso es peligrosísimo, ¿no? De hecho hubo casos de muchos famosos donde nadie se esperaba que pudieran cometer suicidio, como el caso de Robin Williams, ¿no? Que era alguien que hacía reír a todo el mundo. No, pero y nadie Anabela, te lo traigo más acá. Uno piensa, por ejemplo, ya hace muchos años los chicos no se van a acordar, pero Mirko Saric era un chico que jugaba en la primera de San Lorenzo, que la rompía, que lo podía llevar el Real Madrid, que encima era buscado porque también tenía cierto físico similar a un modelito, y te decían, justo él, ¿por qué tomó esa decisión? Pero yo te quiero llevar al hecho de decir, ¿por qué no hablar con alguien y decirle, che, yo también pasé por depresión? ¿Cuánto ayuda eso para que alguien se sienta identificado y pueda hablar un poquito más? Porque creo que al exteriorizar hay gente que empatiza un poco más. Totalmente, ayuda, y además toda la población, hoy accedemos a información en nuestra palma de la mano, ¿no? Entonces, también enterarse sobre los mitos que hay sobre el suicidio, porque la verdad es que leo aberraciones todos los días sobre esto, ¿no? He leído cosas muy espeluznantes, como, bueno, si no tiene ganas de vivir, que le haga favor a la sociedad, ¿no? Cosas por el estilo, y que viene gente que ocupa lugares institucionales importantes, ¿no? Entonces, a ver, no todo depresivo es suicida, ni no todo suicida es depresivo, ¿sí? No hay una correlación absoluta en eso, ¿bien? No toda persona que avisa no lo hace, porque también está este método, ¿no? Que dicen, bueno, si dice esto no lo va a hacer, o solo está llamando la atención. No hay que subestimar nada alrededor de esta problemática, ¿sí? Y también bajar un poco las alarmas en el sentido de que en la adolescencia es muy común que aparezcan los pensamientos suicidas que vienen relacionados a resolver cuestiones existenciales propios de la crisis de esa edad, ¿bien? Entonces, ¿es normal que aparezcan pensamientos suicidas en la adolescencia? Sí, pero no tenemos que darlos por sentado y tenemos que ver qué más pasa a nivel ambiental y cuáles son las vulnerabilidades de esos chicos para poder atajar esto, ¿sí? Una escucha abierta, una escucha asertiva, no tener miedo de nombrar. Sí, pero vos estás pensando en el suicidio, decirlo claramente, hay que nombrar a las cosas por su nombre y quitarle solemnidad y ponerle mucho amor a esto. Y entender que no hay vuelta atrás, ¿no? El suicidio es lo último, no hay vuelta atrás, uno no puede arrepentirse de lo que hizo. Sí, exactamente. Muy duro es eso, pero bueno, que entiendo y creo que es como decís, ¿no? Que hay que hablarlo como corresponde, sin... Totalmente, porque si lo esquivamos y no lo nombramos, es algo que no podemos asimilar y que no podemos aceptar como sociedad y no le damos lugar, ¿viste? Entonces, sí, hay que hablarlo así. Claro. Si uno no está capacitado o no puede afrontar esa charla, hay que buscar otros adultos criterio que lo puedan hacer, ¿sí? En las escuelas deberían estar pegados los teléfonos de atención a los suicidas, de atención a emergencias de salud mental en todos los pasillos, de manera que los chicos puedan anotarlos sin recurrir a los adultos. Anabela, ¿no? Tenemos 30 segunditos, pero no me quería ir sin esta consulta también, ¿no? Te pido la brevedad, obviamente, porque hablamos mucho de adolescentes, hablamos mucho de nuestros chicos, hablamos mucho de nuestros pequeños, sobre todo teniendo en cuenta las edades donde hay mayor intento o casos de suicidio, pero no nos olvidemos de los adultos también, ¿no? Los adultos también tenemos que aprender a pedir ayuda, los adultos también tenemos que aprender a manejar pensamientos suicidas, también tenemos que seguir trabajando contra esto, ¿no? Por supuesto, y estar atento a distintas señales que son un poco típicas, ¿no? Cuando la persona tenemos más herramientas para identificarlas. Sí,
Claro, como cuando las personas empiezan a regalar pertenencias que les han sido muy valiosas, a ordenar sus cajones y sus cuartos y a sacarse de encima estas cosas, si empiezan a borrar cosas de redes sociales, por ejemplo, cambiar el patrón de alimentación y de sueño, empiezan a estar más irritables, gestionan peor las emociones, empiezan a aislar, ese es momento de decir, che, vos me decís que estás bien, pero yo te veo distinto, algo te está pasando, contame más, por favor, ¿no? Y permanecer. Anabela. Sí, permanecer, siempre buscar adultos criterio. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Muy bien, le agradecemos a Anabela por esta gran nota, hablando acerca del suicidio. Es Anabela Cerventi, que es psicóloga, y vamos a repasar algunos datos que tienen que ver con esto para pedir ayuda en Jujuy. 0800 888 4767 o al SAME, que es 107, o si no, salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual.